¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la nuca que te obliga a mirar hacia el rincón oscuro de tu cuarto? Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos, son las experiencias de quienes descubrieron que el silencio de su hogar no estaba vacío, sino lleno de algo que esperaba a que cerraran los ojos para acercarse. No sé muy bien por qué te lo estoy contando. Tal vez porque necesito que alguien más cargue con una parte de esto, aunque sea por unos minutos. Cuando llegué a ese pueblo perdido en el Estado de México, pensé que por fin iba a poder respirar. Venía huyendo del ruido, del gentío, de esa sensación de que la ciudad grande te mastica y te escupe sin que te des cuenta. Yo solo quería silencio. Un silencio real, profundo, de esos que te obligan a escucharte por dentro. Y lo encontré, al principio. El apartamento de la calle 7 era viejo, casi ruinoso, pero tenía algo que me hizo sentir que ahí podría empezar de nuevo. No había tráfico, no había vecinos molestos, no había nada. Solo yo, las paredes amarillentas y un ático que llevaba décadas sin que nadie lo tocara. Pensé que ese aislamiento sería mi salvación. Nunca imaginé que sería mi condena. Porque el silencio, cuando es demasiado perfecto, empieza a deformarse. Empieza a llenarse de cosas que no deberían existir. Y lo que me ocurrió allí, lo que viví en esas noches interminables, no sé si fue real o si la soledad me abrió una puerta que jamás debí cruzar. Pero te lo voy a contar. Todo. Porque necesito sacarlo de mí antes de que termine por consumir lo que queda. Al principio, el silencio fue lo que más me costó. El apartamento en la calle 7 era antiguo, barato, y olía a polvo y a madera vieja. Lo compré por eso, por el precio y por la promesa de soledad. No había vecinos arriba, solo el ático deshabitado y lleno de trastos del casero. El primer ruido lo atribuí a las tuberías. Un crujido seco, como un hueso quebrándose en la oscuridad. Luego vinieron los rasguños. Suaves al principio, como si alguien arrastrara una uña por la parte inferior del yeso del techo de mi dormitorio. Ratas, me dije. El edificio tenía más de 100 años. Era lógico. Pero la lógica empezó a agrietarse con los días. Los rasguños se convirtieron en arrastres. Y los arrastres, en un patrón. No era aleatorio. Era rítmico. Era el sonido de algo que se movía con una cadencia casi deliberada, gateando sobre las vigas. Un gateo lento, pesado, que parecía detenerse justo encima de mi cabeza cuando yo contenía la respiración. La paranoia se instaló como un huésped no invitado. Dejé de dormir. Cada noche, me sentaba en la cama, la espalda pegada a la pared fría, los ojos clavados en la trampilla del ático que había en el pasillo. El sonido siempre empezaba justo cuando mis párpados empezaban a pesar. Era como si ello supiera. Como si estuviera esperando a que mi vigilancia flaqueara para comenzar su lento paseo sobre mi mundo. Compré una cámara de seguridad barata, una de esas que se conectan al teléfono. La coloqué en un rincón del dormitorio, apuntando a la puerta y a la cama. La primera noche que la activé, el sonido fue particularmente insistente. No solo era arriba. Ahora parecía bajar por las paredes, un susurro áspero que recorría el conducto de ventilación junto a mi cabecera. Me enrosqué bajo las mantas, el sudor frío empapando mi camiseta, y forcé mis ojos a permanecer abiertos mirando la pantalla iluminada del móvil. La habitación en blanco y negro estaba quieta, vacía. Hasta que no lo estuvo. Fue cerca de las 3 de la madrugada. Un movimiento en el borde de la pantalla. No en la puerta. No en la ventana. En el pequeño respiradero de hierro forjado, en la parte alta de la pared, que yo creía sellado. La reja se movió. No se abrió de golpe, sino que se deslizó hacia un lado sin el más mínimo sonido. Y de aquella oscuridad rectangular, más negra que la noche de la habitación, empezó a emerger algo. Era pálido, de una blancura enfermiza y cerosa, como la de un gusano que nunca ha visto la luz. Era extremadamente delgado, tan delgado que sus miembros parecían cordeles tensos recubiertos de esa piel translúcida. Se deslizó fuera del conducto con una fluidez antinatural, como si sus huesos fueran de goma, y cayó al suelo sin hacer ruido. Se enderezó con un movimiento espasmódico y se quedó inmóvil, de cara a mi cama. No respiré. Mi corazón era un tambor salvaje atrapado en mi pecho. La figura no se acercó.
Solo se quedó allí, en la penumbra, y luego, con esa misma lentitud deliberada, se sentó en el borde del colchón, justo a mis pies. Sentí el ligero hundimiento del peso, un frío intenso que emanaba de su cuerpo y penetraba a través de la manta. No me tocó. No hizo ningún movimiento hostil. Solo se sentó, ladeando levemente esa cabeza sin rostro, y se quedó mirándome. O, más precisamente, mirando cómo respiraba. Pasaron horas. En la pantalla de mi teléfono podía ver la silueta inmóvil, la curva grotesca de su espalda, la atención absoluta que ponía en el ritmo de mi pecho al subir y bajar. Era un depredador estudiando a su presa, pero no para cazarla de inmediato, para comprenderla, para saborear el simple milagro mecánico de mi vida. El miedo se transformó en una náusea helada, en la certeza de que estaba atrapado en un ritual que yo no entendía. Empecé a fingir. A fingir el sueño todas las noches. Me obligaba a respirar lento y profundo, a relajar cada músculo mientras por dentro gritaba. La entidad siempre venía. Siempre se sentaba. Siempre observaba. Era mi sombra privada, mi espectador nocturno. Dejé de mirar la cámara. Saber que estaba allí, capturando cada segundo de aquella vigilia grotesca, era aún peor. La última noche, supe que algo había cambiado incluso antes de que apareciera. El aire olía a estática, a ozono, a algo eléctrico y podrido. Cuando la figura emergió del respiradero, su movimiento no fue fluido, sino titubeante, casi expectante. Se sentó en su lugar habitual, pero no se quedó quieta. Inclinó su cuerpo hacia mí. Sentí el frío intensificarse, mordiendo mi piel a través del pijama. La regla tácita se había roto. Ya no quería solo observar. Apreté los párpados con fuerza, manteniendo la respiración lenta y fingida. Un sonido, el primero que había emitido en todas sus visitas, llenó la habitación, un susurro seco, como hojas secas frotándose, que salía de donde debería estar su boca. Sentí una presión en el borde de la cama, el colchón cediendo más, como si se estuviera arrastrando hacia mí. No me moví. El pánico era un ácido en mis venas. El frío se posó primero en mi pierna, a través de la manta, una sensación de hielo muerto. Luego, una mano. No la vi, pero la sentí. No tenía la delgadez de los dedos que imaginaba, sino que era como una garra ligera, huesuda, con una textura que recordaba al cuero viejo y húmedo. Esa mano se deslizó por mi costilla, subió por mi pecho, con una lentitud exquisitamente cruel, hasta detenerse en mi frente. Allí se posó. La frialdad era tan profunda que quemaba. Y entonces, presionó. No fue un golpe, fue una imposición, una marca. Sentí como si la oscuridad misma se estuviera filtrando a través de su contacto, entintando mi piel desde dentro. Un dolor agudo y punzante, seguido de un entumecimiento absoluto en ese punto. La figura emitió otro susurro, esta vez con una cadencia que sonaba horriblemente a satisfacción. Luego, el peso desapareció. El frío se retiró. Oí el suave deslizarse de la reja del respiradero al cerrarse. Me quedé inmóvil hasta que la primera luz del amanecer tiñó de gris la ventana. Entonces, tambaleándome, me levanté y me miré en el espejo del baño. Justo en el centro de mi frente, entre mis cejas, había una mancha. No era un moretón. Era negra, de un negro profundo y aterciopelado que no parecía estar sobre la piel, sino debajo de ella. Tenía la forma perfecta de una mano pequeña y demacrada, con los dedos anormalmente largos y la palma vacía. No se iba con agua. No se iba con jabón. La toqué y sentí un eco del frío de esa entidad, una punzada que me llegó hasta los dientes. No era una herida, era una declaración. Salí del baño con la frente ardiendo bajo esa mancha imposible, sintiendo como el frío de la criatura seguía anclado en mi piel como un eco que no quería apagarse. No pensé. No planifiqué. Solo actué. Metí lo poco que tenía en una mochila, sin mirar atrás, sin atreverme a levantar la vista hacia el respiradero. Cada sombra del apartamento parecía observarme. Cada rincón parecía contener un rastro de ella. Cuando crucé la puerta, el amanecer apenas despuntaba, un gris sucio que no traía alivio. Caminé hasta la estación sin detenerme, sin respirar más de lo necesario, con la sensación constante de que algo podía deslizarse detrás de mí en cualquier momento.
Compré el primer boleto que encontré. No pregunté a dónde iba. Solo necesitaba irme. Lejos. Muy lejos. Mientras el autobús arrancaba, me atreví a tocar la marca otra vez. El frío me atravesó como un diente. No era una herida, era un vínculo. Nunca volví a ese pueblo. Nunca volví a la calle 7. Y aunque he intentado convencerme de que todo fue producto del insomnio, de la soledad, de mi mente quebrándose en un lugar demasiado silencioso, la marca sigue ahí. No cambia. No se aclara. No se va. A veces, en las madrugadas, cuando el mundo entero parece contener la respiración, siento un peso leve en el borde de mi cama. No se mueve. No me toca. Solo espera. Y yo sigo sin saber qué era, ni qué quería, ni por qué me eligió a mí. Pero lo que más me aterra es que creo que aún no ha terminado. La historia de Clara me la contó su hermana, Elena, meses después de que todo ocurriera. Aún puedo ver el temblor en sus manos cuando sostenía la taza de té, sus ojos vidriosos fijos en la ventana, como si temiera ver algo reflejado en el cristal. Clara heredó el tocador de caoba de su abuela Matilde el verano pasado. Un mueble pesado, de patas torcidas y un espejo ovalado cuyo marco de plata estaba adornado con intrincados motivos de yedra. Todos en la familia sabían la obsesión de la abuela. Cada noche, sin falta, cubría todos los espejos de la casa con paños de lino negro. No son para mirar en la oscuridad, solía decir, con una seriedad que helaba la sangre. Clara, pragmática y escéptica, consideraba aquello una superstición de vieja. Cuando el tocador llegó a su apartamento del centro, lo colocó en el pasillo, justo frente a la puerta del dormitorio, y guardó los paños negros en el fondo de un armario. Los primeros días, nada. Solo su reflejo, nítido y ordinario, devolviéndole su imagen cansada al regresar del trabajo. La primera anomalía fue sutil, casi un defecto de la luz. Fue un martes, mientras se abrochaba el collar. Clara se giró bruscamente al oír un ruido en la cocina y en el borde de su visión periférica notó que su reflejo se demoró. Su cabeza en el espejo giró una fracción de segundo después que la suya. Se quedó paralizada, el corazón latiéndole en el oído. Se acercó, respirando hondo, y se observó. Su reflejo la imitaba a la perfección. Estrés, se dijo. Demasiadas horas frente a pantallas. Pero el retraso no desapareció. Empeoró. Era como si el espejo estuviera procesando su imagen con lentitud deliberada. Si ella alzaba una mano, el reflejo la alzaba un instante después. Si parpadeaba, el parpadeo en el espejo era perceptiblemente más lento. Una desconexión grotesca que convertía sus movimientos naturales en una coreografía torpe y ajena. Luego vinieron las expresiones. Clara pasó por una ruptura dolorosa. Una noche, derrumbada frente al tocador, con el rostro hundido entre las manos y los hombros sacudidos por sollozos silenciosos, alzó la vista. En el espejo, su reflejo no lloraba. Tenía los ojos secos, muy abiertos, y una sonrisa amplia y serena que le partía el rostro en una mueca de puro regodeo. Clara gritó y retrocedió hasta chocar contra la pared. Cuando volvió a mirar, la sonrisa había desaparecido, pero los ojos del reflejo aún brillaban con una curiosidad fría que los suyos, enrojecidos, no poseían. Empezó a cubrir el espejo por las noches, demasiado tarde. Incluso bajo la tela, sentía la sensación de ser observada. Instaló una cámara de seguridad en el pasillo, apuntando a su dormitorio. Una madrugada, revisando la grabación, vio algo que le heló la médula. A las 3:17 de la mañana. Mientras ella dormía profundamente, la tela que cubría el tocador se movió. No por el aire, sino desde dentro, como si alguien la empujara suavemente desde el otro lado del cristal. Y en el minuto de grabación, justo antes de que la tela volviera a su lugar, se vislumbró, durante 2 fotogramas, una figura pálida y estática de pie detrás del vidrio, mirando fijamente hacia la cama donde ella yacía. El terror se volvió tangible. Clara comenzó a encontrar marcas en la superficie interna del espejo. No fuera, sino dentro del cristal, como si el vidrio tuviera profundidad. Eran huellas de manos, borrosas y desesperadas, con los dedos extendidos en un intento de empujar.
A veces, al despertar, encontraba una única huella, nítida y fresca, justo a la altura de su rostro en el reflejo. El aire alrededor del tocador olía a polvo viejo y a algo metálico, como la electricidad estática antes de una tormenta. La última vez que Elena habló con ella, Clara estaba demacrada, hablando en susurros apresurados. «No es un reflejo», dijo, su voz quebrada. «Es una puerta. Y yo le enseñé cómo se abre. Le enseñé todos mis movimientos, mis gestos, y ahora tiene suficientes». Le suplicó a Elena que no mirara ningún espejo de su casa, que los cubriera todos antes del anochecer. Cuando Elena fue a buscarla al día siguiente, porque Clara no contestaba el teléfono, encontró el apartamento en un silencio sepulcral. La puerta, abierta. Todo estaba en orden, impecable. Demasiado ordenado. No había rastro de Clara. No había maletas, ni notas, ni signos de lucha. Solo el pasillo vacío, iluminado por la luz gris de la tarde. Y en el centro del pasillo, el tocador. El paño negro yacía en el suelo, arrugado a sus pies. El espejo ovalado brillaba, limpio y despejado. Elena se acercó, con un nudo de pavor en la garganta. Su propio reflejo la miró, pálida y asustada. Por un momento, todo parecía normal. Fue entonces cuando lo vio. En el fondo del reflejo, no en el apartamento, sino en lo que el espejo mostraba como un espacio idéntico pero vacío y bañado en una luz antinatural, había una figura. Era Clara. Estaba de pie, a unos metros de distancia de la superficie del espejo, en ese otro lado. Golpeaba el aire con las manos abiertas, una y otra vez, con una fuerza frenética y silenciosa. Su boca se abría en un grito desgarrador que ningún sonido atravesaba el cristal. Sus ojos, desorbitados por el terror, suplicaban. Golpeaba, golpeaba, golpeaba el límite invisible que la separaba de su mundo. Elena retrocedió con un grito ahogado y corrió fuera del apartamento. Llamó a la policía, a todos. Registraron el lugar, interrogaron a vecinos, pero no encontraron nada. Clara estaba oficialmente desaparecida. El tocador fue retirado y almacenado. Elena, sin embargo, no pudo resistirse. Fue al almacén una última vez, llevando un martillo. Pero cuando llegó al casillero, el tocador ya no estaba. Solo quedaba, apoyado contra la pared desnuda, el espejo ovalado. Limpio, intacto. Y en su superficie, inmóvil y perfectamente nítida, la imagen del almacén vacío. Elena juró que, justo antes de volverse y huir para siempre, vio en el borde del reflejo, el movimiento rápido de un brazo pálido que se retiraba fuera del campo de visión y la tenue impresión de una mano, presionada desde dentro contra el frío y silencioso cristal. La casa de campo parecía salida de un sueño pastoral cuando la vimos por primera vez. Con sus ventanas de guillotina y el porche que se inclinaba ligeramente hacia el sauce llorón, parecía el lugar perfecto para criar a nuestro hijo, Leo. 5 años, pelo como trigo maduro y una imaginación que llenaba habitaciones enteras. Mi esposa, Clara, decía que la casa tenía carácter. Yo solo veía espacio, aire limpio y un jardín donde Leo podría correr libremente, lejos del asfalto y el ruido de la ciudad. Los primeros días fueron idílicos. Leo exploraba cada rincón con la curiosidad meticulosa de la infancia. Pero fue en el 7º día cuando mencionó por primera vez al Señor de las Sombras. Estábamos cenando, la luz del atardecer teñía la cocina de naranja, cuando Leo, con la boca llena de puré de papas, dijo: «El Señor de las Sombras dice que el sótano huele a tierra mojada porque llora por las noches». Clara me miró por encima de su vaso de vino, una sonrisa jugueteando en sus labios. «¿Qué imaginación tiene este niño?», susurró, como si no quisiera interrumpir el juego. Yo asentí, atribuyéndolo a la adaptación. Los niños crean amigos imaginarios en transiciones, leí eso en alguna revista de paternidad. Pero mientras pasaban las semanas, las referencias de Leo se volvieron más específicas, más inquietantes. El Señor de las Sombras vivía aquí antes. Me dijo una tarde mientras yo intentaba arreglar una gotera bajo el fregadero. Dice que la casa estaba debajo del agua. Que todos se ahogaron, pero él no, porque sabe contener la respiración por siempre. Clara comenzó a preocuparse cuando los dibujos de Leo cambiaron.
Donde antes había soles sonrientes y casas con chimeneas humeantes, ahora aparecían figuras alargadas con ojos vacíos, habitaciones inundadas y siempre, siempre, la misma composición. Nuestra casa, pero sumergida, con algas ondeando desde las ventanas y peces nadando donde debería estar nuestro sofá. Es solo una fase, le dije a Clara una noche, abrazándola mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Está procesando el cambio. Pero entonces vinieron los comportamientos violentos. El primer incidente ocurrió en el jardín de infantes. Leo, siempre tan gentil, empujó a una niña que intentaba jugar con su camión de juguete. Cuando la maestra le preguntó por qué, respondió: "El Señor de las Sombras dice que debemos proteger lo que es nuestro". En casa, comenzó a arañar las paredes del pasillo que conducía al sótano. Pequeñas marcas a la altura de sus hombros, como si intentara rascar algo. Una noche, lo encontré de pie frente a la puerta del sótano, completamente inmóvil, sus pequeños hombros tensos. «Leo, ¿qué haces?», pregunté, poniendo una mano en su hombro. «Escucho», respondió sin volverse. «El Señor de las Sombras está contando. Dice que pronto será mi turno». Clara quería llevarlo a un psicólogo. Yo insistí en que era nuestra casa, que algo en ella alimentaba estas fantasías. Comencé a investigar, primero en el registro de la propiedad, luego en los archivos del periódico local. La casa había sido construida en 1923 por un médico llamado Alistair Vance. No encontré nada más hasta que, en la biblioteca del pueblo, una anciana bibliotecaria me reconoció como el nuevo residente de la casa Vance. Mi abuela solía decir que el doctor Vance tenía ideas extrañas sobre la medicina, dijo, sus dedos arrugados acariciando el lomo de un libro de registros. Creía que ciertas enfermedades mentales podían curarse con aislamiento absoluto. Construyó una sala especial en el sótano. Esa noche, decidí investigar el sótano por mi cuenta. La luz colgante oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y rancio. Revisé cada centímetro, golpeando las paredes, buscando irregularidades. Fue junto a los estantes de conservas donde noté algo extraño. El patrón de los ladrillos cambiaba ligeramente, formando un rectángulo apenas perceptible. Con un martillo y un cincel, comencé a trabajar. Clara estaba arriba, durmiendo con Leo después de que el niño tuviera otra pesadilla. El sonido del metal contra la piedra parecía absurdamente fuerte en el silencio de la noche. Cuando el primer ladrillo cedió, un chorro de aire frío salió de la abertura. Un aire que olía a medicamentos viejos y a desesperación. Trabajé durante 1 hora, hasta que había abierto un agujero lo suficientemente grande como para pasar. La habitación oculta era pequeña, no más de 3 metros cuadrados. Las paredes estaban acolchadas con un material que alguna vez fue blanco pero que ahora estaba amarillento y cubierto de manchas. En el centro había una silla de madera con correas de cuero en los reposabrazos y los apoyapiés. En una esquina, un cubo oxidado. En la pared opuesta, marcas, líneas verticales talladas en la piedra, cientos de ellas, como alguien contando los días. Pero lo peor estaba en el suelo. Dibujado con lo que parecía ser carbón o tal vez algo más oscuro, había un símbolo circular con patrones que se retorcían hacia el centro. Y alrededor, pequeñas huellas de manos, docenas de ellas, como si alguien hubiera arrastrado las palmas por el polvo una y otra vez. Subí las escaleras con el corazón golpeándome las costillas. Había llamado a Clara desde el sótano, pero no obtuve respuesta. La casa estaba en silencio, un silencio demasiado profundo, demasiado completo. «Clara», grité, corriendo hacia nuestro dormitorio. La cama estaba vacía, las sábanas revueltas. Recorrí la casa, gritando sus nombres, pero solo el eco me respondía. Fue entonces cuando escuché la risa. La risa de Leo, alegre y despreocupada, como cuando jugábamos a las escondidas. «Leo», llamé, tratando de localizar la fuente. «¿Dónde estás, cariño?». La risa vino de nuevo, pero esta vez no de una habitación. Sonaba amortiguada, distante, como si viniera de dentro de las paredes. Corrí al pasillo, presionando mi oído contra el yeso.
Allí estaba de nuevo, la risa de Leo, seguida por un susurro que no era el de mi hijo, un susurro áspero y líquido que decía palabras que no podía distinguir pero que me hicieron retroceder con náuseas. Leo, grité, golpeando la pared. ¡Sal de ahí! Pero la risa solo se intensificó, moviéndose ahora, viajando a través de las paredes como si la casa misma fuera un órgano hueco. Corrí de habitación en habitación, siguiendo el sonido, pero siempre estaba un paso adelante, siempre provenía de la pared opuesta a donde yo estaba. En la sala de estar, me detuve en seco. En la pared donde colgábamos las fotografías familiares, algo comenzaba a manifestarse. Primero fue una mancha de humedad que se expandía como una flor venenosa. Luego, dentro de la mancha, se formaron contornos, la silueta de un niño, y junto a ella, otra figura más alta, más delgada, con extremidades que parecían extenderse en ángulos imposibles. Las figuras se volvieron más definidas, como si alguien las estuviera tallando desde el otro lado de la pared. Podía ver los rizos de Leo, la curva de su hombro. Y la otra figura. Sus dedos eran demasiado largos, y se curvaban alrededor de la silueta de mi hijo como las ramas de un árbol que se inclina para atrapar la luz. No, susurré, acercándome a la pared. Déjalo ir. La figura más alta giró su cabeza sin forma hacia mí. Aunque solo era una silueta en la humedad, sentí sus ojos sobre mí, una presión fría que me recorrió la columna vertebral. Entonces, la voz de Leo salió de la pared, pero no era su voz habitual. Esta sonaba antigua, cansada, como si estuviera repitiendo palabras aprendidas hace mucho tiempo. Papá, el Señor de las Sombras dice que ya es mi turno. Dice que las casas tienen hambre y los niños pequeños saben mejor. Dice que él esperó mucho tiempo en la oscuridad, pero ahora yo lo reemplazaré y él podrá salir. Golpeé la pared con los puños, una y otra vez, hasta que mis nudillos sangraron y el yeso se astilló. Pero detrás solo había más yeso, y luego ladrillos, y luego la oscuridad. La risa se desvaneció gradualmente, siendo reemplazada por un silencio que era peor que cualquier sonido. Me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo, mirando la mancha de humedad que lentamente comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo las siluetas. Clara nunca regresó. La policía la buscó durante semanas, pero no encontraron rastro de ellos. Dijeron que debió haberse ido, pensaron que fue una pelea de parejas, que ella tomó a su hijo y se marchó. Nadie nunca me creyó, hoy aún me ven como si me hubiera vuelto loco, con pena, como si fuera incapaz de simplemente aceptar que mi mujer me abandonó. Pero yo sé la verdad. Sé que la casa la tomó tan bien, que ahora está en las paredes con Leo, atrapada en ese espacio entre los ladrillos donde el doctor Vance una vez encerró a sus pacientes para curarlos. Aún vivo aquí. No puedo irme. Por las noches, escucho risas en las paredes, y a veces, si presto mucha atención, escucho a Clara cantando la canción de cuna que le cantaba a Leo. La casa se alimentó de nuestro trauma, de nuestro miedo, y ahora somos parte de ella, como el doctor Vance y sus pacientes lo fueron antes. Leo tenía razón sobre el agua. No me di cuenta hasta años después, cuando encontré diarios del doctor Vance en el ático. En 1932, el río cercano se desbordó e inundó el valle. El agua subió hasta el primer piso de esta casa. Vance atrapó a 3 pacientes en la habitación del sótano, creyendo que el agua los purificaría. Cuando las aguas retrocedieron, encontraron la habitación sellada desde dentro, los pacientes ahogados, pero Vance, su cuerpo nunca apareció. Ahora, cuando miro por la ventana hacia el jardín donde Leo solía jugar, a veces veo sombras que se alargan más de lo que deberían al atardecer. Y sé que el Señor de las Sombras finalmente salió, y que mi hijo pequeño ahora llora en la oscuridad, conteniendo la respiración por siempre, esperando que alguien más se mude a esta casa para tomar su lugar. Cuando mi esposa Clara y yo compramos la mansión Blackwood, pensamos que era el golpe de suerte de nuestras vidas. Una casa victoriana enorme, con techos altos y vitrales, por el precio de un apartamento moderno. El agente inmobiliario nos advirtió sobre pequeños problemas estructurales, pero su mirada evasiva debería haber sido nuestra primera señal de advertencia. La segunda debió haber sido la habitación del tercer piso. La llamábamos la habitación de invitados que nunca se abre porque, literalmente, no podíamos abrirla.
Una cerradura antigua de hierro oxidado, sin llave en todo el lote de llaves que nos entregaron, protegía su entrada. Las primeras noches tratamos de ignorar los sonidos. Pero era imposible. Cada noche, exactamente a las 3:43 de la mañana, comenzaba. Primero, el crujido lento y rítmico de madera vieja. Una mecedora. Luego, la voz. Un tarareo bajo, gutural, que no seguía ninguna melodía que pudiéramos reconocer, pero que insinuaba grotescamente una nana. No venía solo de detrás de la puerta. Parecía emanar de las propias paredes, filtrándose en nuestro dormitorio hasta que el sonido se enrollaba alrededor de nuestros pensamientos. Clara, siempre la pragmática, sugirió humedad en las maderas, tuberías antiguas. Pero su voz temblaba cuando lo decía. La tensión nos carcomía. Empezamos a discutir por tonterías, qué color pintar el recibidor, si las cortinas eran demasiado oscuras. Nuestro sueño de un nuevo comienzo se agriaba. Finalmente, una semana después de mudarnos, no pudimos soportarlo más. Con una barra de hierro que encontré en el sótano, forcé la cerradura. El chasquido de la madera al ceder resonó como un disparo en el silencio del pasillo. El aire que salió de la habitación era seco y olía a polvo de siglos y a lavanda rancia. Clara encendió su linterna del teléfono. Y allí estaba, una habitación de bebé perfecta, sacada de un catálogo de otra época. Una cuna de roble blanco con barandillas altas, cubierta por un dosel de encaje amarillento. Un cambiador con frascos de talco polvorientos. Juguetes de hojalata, un caballito mecedor con los ojos de pintura desconchados que parecían seguirnos. Todo estaba impecable, ordenado, y cubierto por una capa gruesa y uniforme de polvo que no había sido perturbada en décadas. No había huellas en el suelo, ni en los muebles. La mecedora, junto a la ventana, estaba quieta. ¿Qué clase de broma macabra es esta?, susurró Clara, aferrándose a mi brazo. No había respuesta. Solo un silencio absoluto, más aterrador que los sonidos. Cerramos la puerta y tratamos de seguir con nuestras vidas, pero la habitación ahora abierta era una presencia constante, una herida en el centro de nuestra casa. Instalamos un sistema de seguridad con cámaras en cada piso, más para nuestra tranquilidad que por otra cosa. Fue una falsa sensación de seguridad. La primera noche con las cámaras activas, el monitor de la cocina emitió un sonido. Un pitido agudo de alerta de movimiento. En la pantalla, la vista del pasillo del tercer piso. No había nada. Luego, el sonido comenzó. Directamente desde el altavoz del monitor, un llanto débil, desconsolado, de un recién nacido. Clara gritó. Corrimos escaleras arriba. El pasillo estaba vacío. La habitación del bebé, tal como la habíamos dejado. El polvo, intacto. Los llantos se volvieron regulares. Siempre a través de los monitores. Nunca en persona. Empezamos a ver otras cosas. En la cámara de la cocina, una figura baja y oscura pasaba arrastrando los pies por el borde del marco. En la del recibidor, las sombras se retorcían de formas imposibles. Nuestra casa, nuestro santuario, se había convertido en una prisma de pesadillas. Luego vinieron las sensaciones físicas, puntos fríos, como los llamaba Clara. Bolsas de aire gélido que te atravesaban en medio de un pasillo cálido, dejándote con la piel de gallina y el corazón acelerado. Empezamos a tropezar. Pequeños empujones, casi imperceptibles al principio. Un resbalón en la escalera de la entrada cuando no había nada en el suelo. Un golpe repentino en la espalda que me hizo soltar una taza de café en la cocina, haciéndola estrellarse contra el suelo. Clara, que siempre había querido hijos pero que nosotros habíamos pospuesto por nuestras carreras, comenzó a cambiar. Se quedaba mirando la habitación del bebé durante horas, murmurando sobre cómo limpiar el polvo, como un poco de pintura alegraría el lugar. Sus ojos tenían un brillo febril. Yo, por mi parte, me volví paranoico. Empecé a ver movimiento por el rabillo del ojo, una sombra pequeña y rápida que se escurría detrás de los muebles. Soñaba con la nana, una melodía retorcida que se enredaba en mi cerebro. El episodio en las escaleras principales fue el punto de inflexión. Bajaba con una caja de libros cuando sentí, con una claridad aterradora, dos manos pequeñas y sólidas presionando con fuerza contra mi espalda baja. No fue un tropiezo.
Fue un empujón deliberado, malicioso. Caí rodando por el último tramo, rompiéndome el brazo y golpeándome la cabeza. En el momento previo a la inconsciencia, miré hacia arriba, hacia el rellano del tercer piso. Allí, asomándose por la barandilla, no había un niño. Era una silueta indistinta, una masa oscura y amorfa que parecía gotear hacia abajo, con dos puntos de luz pálida donde deberían estar los ojos. Y sentí, no con mis oídos sino en mis huesos, una sensación de hambre. Desperté en el hospital. Clara estaba a mi lado, sus ojos oscuros y hundidos. Me tomó la mano sana. El doctor dice que fue un accidente, dijo, su voz monocorde. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿verdad? Le conté lo que había visto. Ella no pareció sorprendida. En cambio, sus ojos se llenaron de un reconocimiento horrible. He estado investigando, dijo en un susurro. En los archivos del pueblo. La familia Blackwood. Cada dueño de esta casa durante los últimos 100 años. Todos eran parejas jóvenes. Algunas con problemas para concebir, otras que lo habían pospuesto, todas atormentadas por sonidos de bebés, accidentes, y luego, o se volvían locas, o intentaban tener un hijo contra todo pronóstico. ¿Qué es, Clara? ¿Un fantasma? ¿El espíritu de un niño? Ella sacudió la cabeza lentamente, una lágrima surcando su mejilla sucia. No. Es algo más viejo. Más hambriento. El agente inmobiliario, finalmente hablé con él, le soborné. Me dijo lo que los lugareños susurran. No es un niño lo que vive en esa habitación. Es una idea. Un parásito. Se alimenta del anhelo, del deseo de familia, de paternidad. Se instala en el vacío y lo amplifica, lo retuerce en pesadillas. Ofrece la tentación de la habitación perfecta, del llanto que necesita consuelo y cuando te acercas, cuando empiezas a creer, te atrapa. Te atrapa y se alimenta de tu desesperación, de tu amor retorcido, atrapándote en un ciclo de sueños domésticos convertidos en pesadillas. La casa no está encantada por un muerto. Está infectada por un deseo. Miré su rostro, vi la comprensión y, más aterrador, un destello de aquel brillo febril. Tenemos que irnos, dije, mi voz ronca por el dolor y el miedo. Hoy mismo. Clara apretó mi mano. Su tacto estaba helado. ¿Irnos?, preguntó, y su voz sonó como el eco del tarareo en las paredes. Pero... ¿y si intentamos? ¿Y si llenamos ese vacío de verdad? La habitación ya está lista. Solo necesita un ocupante. En ese momento, mirando a los ojos de la mujer que amaba, vi que el parásito ya no estaba solo en la casa. Había echado raíces en ella. Había encontrado el anhelo perfecto en el que enredarse. Y supe, con un frío que me llegó al alma, que nuestra pesadilla no había hecho más que comenzar. No sé muy bien por dónde empezar. Cada vez que intento contarlo, siento que las palabras se me quedan cortas, como si lo que viví no pudiera traducirse del todo al lenguaje. Pero tú me estás escuchando, ¿verdad? Y eso me da un poco de valor. Porque lo que voy a decirte no se lo he contado a nadie más. Ni a mis padres. Ni siquiera a Leo, aunque él lo vivió conmigo. La primera vez que me desperté sin poder moverme, pensé que era un sueño. O más bien, una pesadilla demasiado vívida. Ya sabes cómo es ese instante entre dormir y despertar, cuando la mente parece flotar en un espacio extraño, como si no perteneciera del todo al cuerpo. La habitación que compartía con mi hermano menor estaba sumida en esa penumbra azulada que precede al amanecer. Era un cuarto pequeño, rectangular, con dos camas paralelas separadas por un pasillo estrecho. La ventana daba al patio trasero, donde una farola vieja parpadeaba cada noche como si estuviera a punto de rendirse. Esa madrugada, cuando abrí los ojos, sentí que mi cuerpo era una losa de cemento. No podía mover ni un dedo. Mis brazos estaban pegados al colchón, mis piernas rígidas, mi pecho apenas lograba expandirse. Solo mis párpados respondían, como si fueran las únicas compuertas que aún obedecían mis órdenes. Y entonces lo vi. Junto a la ventana, recortado contra la luz temblorosa de la farola, había una figura. Era absurdamente alta, tanto que sus hombros parecían rozar el techo. Llevaba un sombrero de ala ancha, como de otro siglo, y donde debería estar su rostro solo había un vacío.
No una sombra, no una ausencia, sino una mancha de oscuridad más profunda que la noche misma. El pánico me atravesó el pecho como un cuchillo helado. Intenté gritar, pero solo un quejido ahogado escapó de mis labios paralizados. La figura no se movió. No hizo ningún gesto. Solo estaba allí, observando. No sé cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido segundos o una eternidad. Pero cuando por fin recuperé el control de mi cuerpo, la figura ya no estaba. Me incorporé de golpe, empapado en sudor, con el corazón golpeando como un animal atrapado. Miré hacia la cama de Leo. Él dormía, o eso creí. No dije nada. No encendí la luz. No quise despertar a nadie. Me quedé sentado, temblando, hasta que el amanecer llenó la habitación de un gris pálido que me hizo sentir, por un instante, a salvo. Durante el desayuno, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuchara. Mamá me miró de reojo, pero no dijo nada. Papá leía el periódico como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Leo, que normalmente era un torbellino de energía, estaba inusualmente callado. Jugaba con su tazón de cereales, empujando los aros de colores con la cuchara sin llevarse nada a la boca. ¿No dormiste bien?, le pregunté, intentando sonar casual. Él levantó la mirada. Y en sus ojos vi el mismo terror que había sentido yo horas antes. Tuve un mal sueño, murmuró. O algo así. No podía moverme. El aire se espesó alrededor de la mesa. ¿Viste algo?, pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Leo tragó saliva. Había un hombre, susurró. Con sombrero. Estaba junto al armario. No tenía cara. Sentí como la sangre se me helaba. No era un sueño. No era una alucinación aislada. Lo habíamos visto los dos. A partir de esa noche, los episodios comenzaron a repetirse. No de forma aleatoria, sino con una precisión inquietante. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo punto entre sueño y vigilia. Y lo peor no fue la parálisis. Ni siquiera la presencia del hombre del sombrero. Lo peor fue descubrir que, en medio del pánico, Leo y yo podíamos comunicarnos. No con la voz. Era algo más profundo. Un hilo de pensamiento puro tejido por el miedo compartido. En la oscuridad de la parálisis, escuchaba la voz mental de Leo, aguda y desesperada. ¿Lo ves? Está más cerca de ti. Y yo podía responder, proyectando mi propio terror, no mires sus manos. Era como si el miedo nos hubiera abierto una puerta que jamás debió abrirse. Una puerta que conectaba nuestras mentes en el peor momento posible. La entidad, porque ya no podíamos llamarla de otra forma, empezó a dejar rastros en el mundo despierto. Una mañana, después de una noche particularmente mala, encontramos todos los cuchillos de la cocina colocados en perfecta fila en el pasillo, las puntas apuntando hacia nuestra habitación. Papá dijo que era una broma pesada. Mamá nos miró con preocupación, pero no vio lo que nosotros veíamos. Los grifos del baño comenzaron a gotear sin cesar, aunque papá los reparaba una y otra vez. Una madrugada, el sonido del agua corriendo a presión nos despertó a los dos. Bajamos juntos, con el corazón en la garganta, y encontramos todos los grifos de la cocina abiertos a tope, el agua helada desbordándose en silencio sobre el piso. No había nadie más en casa. El miedo se volvió una presencia constante. Un tercer inquilino. La casa empezó a transformarse. Las sombras ya no eran simples ausencias de luz, tenían densidad, intención. El pasillo que llevaba a nuestra habitación parecía alargarse algunas noches. La luz del flexo de mi escritorio parpadeaba débilmente, como si algo estuviera drenando su energía. Y cada noche, el hombre del sombrero estaba un poco más cerca. La revelación final llegó una noche en la que la parálisis nos atrapó a los dos con una ferocidad nueva. La figura no estaba junto a la ventana. Ni junto al armario. Estaba de pie, inmóvil, en el estrecho espacio que separaba nuestras dos camas. Y por primera vez, en nuestro vínculo telepático forzado por el terror, no solo intercambiamos pánico, compartimos una percepción. Sentimos una presión fría, una gravedad distorsionada emanando de ese espacio. No estaba en nuestras mentes, vivía allí.
Se alimentaba del campo de miedo que generábamos, un circuito cerrado de terror entre hermanos que dormían espalda contra espalda. Él era el parásito del espacio compartido. Esa misma noche, después de que el trance se rompió, la casa cambió para siempre. Las bombillas estallaron una tras otra, con pequeños fogonazos azulados. La luz de la luna que entraba por la ventana pareció debilitarse, como si una niebla espesa se hubiera instalado dentro de las paredes. Las sombras se movían por su cuenta, reptando desde las esquinas, alargándose hasta borrar los contornos de las puertas. Nuestra habitación, el pasillo, el salón. Todo se convirtió en un laberinto de oscuridad vibrante. Las linternas solo proyectaban un haz débil y amarillento que no lograba penetrar más de 1 metro. Nos miramos, Leo y yo. No hubo necesidad de palabras. Corrimos con los pies descalzos sobre el suelo helado, esquivando muebles cuyas formas apenas reconocíamos en la penumbra animada, bajamos las escaleras tambaleándonos. Sentíamos esa presencia a nuestras espaldas. No persiguiéndonos, sino contrayéndose a nuestro alrededor, satisfecha con nuestra huida, con el puro e intenso miedo que emanábamos. La puerta principal se dio con un chirrido. Salimos a la noche fría y despejada, y no nos detuvimos hasta que el aire puro nos quemó los pulmones y la luz de la luna sobre el pavimento nos pareció el espectáculo más hermoso y normal del mundo. Ese mismo día me fui de casa y nunca regresé, nunca volví a hablar con mi hermano sobre el asunto, no sé si él siguió viendo a la figura en el cuarto después que yo me fuera, pero nunca lo invité a conocer mi nueva casa, nos encontrábamos en un café, en el cine, en la plaza. A veces, en la oscuridad de mi nueva habitación, en una casa donde duermo solo, creo sentir ese frío familiar, esa presión en el espacio vacío junto a mi cama. Y entonces enciendo todas las luces. Y recuerdo que el intruso no puede venir. Su alimento era el miedo compartido. Y yo, por fin, estoy solo.